Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos mandás al número que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Y hoy te vamos a hablar de ese dolor de cabeza que quizás te aparece después de haber comido determinados alimentos, o el dolor de panza, o la urticaria, ronchas que aparecen y que quizás vos relacionás con algún tipo de alergia. ¿Es realmente una alergia? ¿Hay una intolerancia alimentaria? ¿Hay este tema que te hemos hablado de la histaminosis presente, la deficiencia de DAO? Bueno, lo vamos a tratar de resolver en el programa de hoy con la visita de una especialista que nos va a ayudar a entender esos síntomas tan frecuentes y cómo se relacionan con esta histaminosis que hoy en día es mucho más frecuente de lo que vos pensás. En el noticiero médico vamos a hablar de la importancia de la detección precoz en los cánceres de colon. Nuevo estudio nos marca la importancia de incentivar esos estudios que quizás estás dejando para más adelante. Hay que adelantarlos y vamos a conocer nuevos datos con un nuevo estudio. Pero quiero ir ya a saludar al equipo, a presentarlo. Lo recibimos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda, doctor? Gabriel Lappman, nefrólogo y cardiólogo. Muy contento, mucha gente me frena felicitándonos por el Martín Fierro, así que realmente... Contento por la nominación, ¿no? No que lo ganamos, No, pero bueno, ya para la gente estamos ahí. Eso es como cada parte cantás el gol de... No, quise decir que lo ganamos, por la nominación. Claro, nominación. Nominación de Martín Fierro. Así de programa de servicios. Así es, así que realmente muy contento. Y vamos a hablar de un tema que mucha gente me pregunta, ¿cómo estar más saciado? Hay un índice de saciedad. Vamos a dar unos trucos. O sea, la gente, ¿qué pasa? Come muchos ultraprocesados, suele comer galletitas, bizcochitos, no se llena. O sea, esto empieza con una y termina con 1000. Así funciona el paquete, es como la regla. Entonces lo que vamos a tratar es de orientar un poquito sobre eso y hablar de la insulinoresistencia. O sea, alimentos que generan más saciedad que otros. Hay un índice que nos ayuda a medirlo. Exactamente. Y la resistencia a la insulina, que es una epidemia cada vez más frecuente y lo vemos muy vinculado a la obesidad y sobrepeso. Licenciada Mariana Kers, un gusto saludarte. Siempre es un placer estar acá con ustedes y con ustedes también que están del otro lado. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa porque a veces no sabemos muy bien cómo decir las cosas y terminamos medio como cediendo. ¿Viste estas personas que te dicen, bueno, deja, no pasa nada, no importa, lo hago todo yo? Y esto de estar siempre como en ese lugar, casi sumiso te diría, de no poder ponerle palabras a lo que necesito. Si o sea, al que le cuesta decir no. Sí, está muy ligado a eso, está muy ligado, pero no solo eso, sino al temor a la discusión. Al temor a la discusión. Esto de, bueno, prefiero hacerlo yo antes que se enoje. Antes de desencadenar una pelea ahora, aquí me tengo que poner a discutir. Me voy a poner a discutir ahora, yo ya lo conozco, me prefiero ahora, remo acá sola en dulce de leche, pero te digo que no. Y eso obviamente genera mucha carga mental, hace que la relación de pareja no pueda prosperar. ¿Te puedo marcar un detalle? No. Me dicen que yo no desarrollo cosas, pero bueno. Sola. ¿Dijiste sola? Sí. No, ¿por qué sola? Solo también puede ser. Porque del otro lado, las chicas son de mi team. Sí, las chicas son de mi team. También nos pasa a nosotros esto que dijiste. Así que... No, es verdad. Tienes razón. No, es verdad. Pero la realidad es que hay algo ahí puesto en juego, sobre todo en las mujeres, y en esto voy a hacer más como una cuestión de género. Las mujeres somos las que tomamos la posta en las decisiones muchas veces, sobre todo en las decisiones intrafamiliares. Entonces también ahí a veces hay tanta carga mental para nosotras que es como, bueno, ¿sabes qué? No, dejá, lo hago sola, no importa, no te preocupes. Por supuesto que no tiene género, pero a grandes rasgos lo podemos pensar así. Muy bien. Evangelina Cueto, pediatra, ¿cómo estás? Muy bien, estoy acá una vez más con ustedes, así que un placer. Y hoy traje un tema que, al contrario de lo que trajo Mariana de la sumisión, esto tiene que ver más con la insumisión. ¿Qué pasa con los berrinches en la primera etapa de la vida? Uy, qué temazo. ¿Y cómo los manejamos? Después también podemos manejar todo. Bueno, si aprendemos... Qué difícil el manejo. Tremendo los berrinches. Quizás si aprendamos a manejar berrinches a tiempo, las generaciones futuras hagan menos berrinches en la vida adulta. Bueno, etapa clave para poder actuar como padres. Pero hay que ejercitar nuestras neuronas, hay que mover el pensamiento y la actividad neuronal, y para eso tenemos los ejercicios de pensamiento lateral. Nuevo ejercicio para jugar con ustedes en sus casas. Hay una balanza, pelotas,
Y la pregunta es, ¿cuánto pesa esa pelota? Está la balanza, hay dos, la ven equilibrada, yo le estoy dando una ayuda. ¿Cuánto pesa una pelota? La tienen ustedes acá atrás, chicas, en la pantalla. Lo que es esta propuesta de desafío de pensamiento lateral. Mientras miran, piensa el equipo. No entiendo nada, no entiendo la consigna. La consigna es tenemos que no identificar cuánto pesa esa pelota roja. Tenemos la balanza. Ya entendí. Una pesa con una 4 cantidad- kilos, ahí Ahí tenés kilos. una pesa de 4 kilos y 5 pelotas. Del otro lado tenés una pesa de 10 kilos y una pelota. ¿Cuánto pesa cada pelota? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que harían? Me mató, Milton. Oh, está complicadísimo. ¡Vamos! A ver. No tienen entiendo nada, ¿no? nada. Tenés Sí, 5 mi cerebro pelotas como una y mosca. 4 kilos, y ahí tenés 10 kilos Y una pelota. y una pelota. Pero Entonces las supone que tiene que pesar 10 kilos ahí. Esa Miren, parte. saquen esa pero está pelota. equilibrada. Está ahí, de La un lado hay saco. 5 y del otro lado tenemos una. La Saquemos una pelota donde hay 5, nos van a quedar 4. Exacto. Y saco la pelota donde está 10. Sí. Me quedaron 4 pelotas Sí. por un lado y una pesa De de 4 4 kilos. Del otro lado me quedó La pesa 10 de kilos. Entonces, esas 4 pelotas, ¿cuánto pesan? 1 kilo cada una. No, Pero si pesan, dice entre las 4 4 pesan kilos. 6 kilos. 6 kilos. Y ahí el hincha de Chaca ya nos dio la respuesta. Pesa Muy bien. 1,5 kilos. ¿Por qué? Porque esas 4 pelotas tienen que sumar 6. Claro. Tienen que sumar 6 kilos. 6 más 4, 10. Generan el equilibrio con la otra balanza. Es 1,5 kilos la respuesta. grande, Milton, Es bueno ¿verdad? pensar. Les traigo ejercicios y pensamientos de matemática porque hay que activar nuestras neuronas. Nos vamos destruyó, ya. Milton. ¡Qué desastre! Nosotros sí, Milton. Sí. Estoy con la mosca en la cabeza todavía. Forma, no entiendo A nada. pensar, hay que pensar. Nos vamos a ver el informe sobre histaminosis. La histaminosis es una condición médica en la que el cuerpo acumula niveles excesivos de histamina, un neurotransmisor y medidor químico que juega un papel importante en la respuesta inmune y la regulación de varias funciones corporales. La histaminosis puede ser causada por varios factores, incluyendo deficiencia de la enzima DAO, alergias, enfermedades gastrointestinales y medicamentos. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir dietas bajas en histamina, suplementos de DAO y medicamentos antihistamínicos. La histaminosis puede ser un problema grave que afecta la calidad de vida. Buscar ayuda profesional es importante para recibir el tratamiento adecuado. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Eleonora Méndez, médica de familia referente en patologías mastocitarias, parte del equipo del Centro de Hematología Pavlovsky. Muchas gracias, Eleonora, por tu visita. ¿Qué tal, Milton? Gracias por la invitación nuevamente. Nosotros desarrollamos habitualmente este tema porque lo vemos en el número de WhatsApp que nosotros tenemos como algo mucho más frecuente de lo que se cree. Porque uno lo toma y escucha histaminosis, deficiencia de DAO, mastocitosis y demás, y parecen cosas muy lejanas o que no se entienden. Y sin embargo, cuando miramos hoy en día nuestro WhatsApp nos encontramos que es algo más frecuente. ¿Es una percepción nuestra o realmente hay más casos? Es interesante lo que decís, Milton, porque si bien lo que acabas de nombrar están consideradas como enfermedades poco frecuentes, cada vez tenemos más información para hacer su diagnóstico más temprano, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos convoca a poder hacer diagnósticos más efectivos y cada vez diagnosticar a más cantidad de gente. ¿Los síntomas son similares a los de una alergia, por ejemplo, o son Sí, distintos? son similares. Es decir, en todo este conjunto de patologías, histaminosis, mastocitosis, activación mastocitaria, entra en juego una molécula que es la histamina. ¿Sí? Entonces la histamina está dentro de nuestro sistema inmune y también está contenida en alimentos. Entonces, entonces la acumulación de esta molécula produce síntomas, ¿sí? A través de diversos mecanismos. Pero hay que hacer la diferencia con alergias, ¿sí? Porque no está mediada por procesos alérgicos, ¿sí? Entonces, la acumulación, depende de la patología. En este caso, por ejemplo, histaminosis es considerada una intolerancia, ¿sí? Hay una intolerancia en el cuerpo por el cual esta molécula no se puede eliminar correctamente. Vamos a decir que tenemos histamina endógena y la exógena que proviene de los alimentos. Y ahí se da el tema en la digestión de esa histamina. Pero para
ir desarrollando este tema me gustaría poder identificar cuáles son esos síntomas que quizás del otro lado pueden estar sufriendo relacionados a un cuadro de histaminosis, deficiencia de DAO. Excelente. Cuando nombraste que cada vez son más frecuentes las consultas, eso surge porque los pacientes se identifican con muchos síntomas. Nombraste uno que es la migraña. Sí, cerca de un 90% de pacientes con migrañas pueden tener un déficit de una enzima llamada DAO, que es la que tiene la capacidad de metabolizar la histamina. Este dato que acabas de dar es impresionante. 90% de los pacientes con migraña, dolor de cabeza, pueden estar o tener un vínculo con una deficiencia de DAO. Es muy fuerte. Exacto, exacto. Y se ve en la práctica, se ve en el consultorio. No solo está en la teoría, en los papers, en los trabajos de investigación, ¿sí? Sino que en la práctica lo vemos, lo diagnosticamos. Y bueno, otros síntomas importantes son los gastrointestinales. No olvidemos que la enzima que metaboliza la histamina se produce mayoritariamente en sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, si tengo un faltante, bueno, puedo tener síntomas como diarrea, cólicos, náuseas, vómitos, constipación o alternancia, ¿sí? Y urticaria, ¿sí? Urticaria. Esos son los síntomas prevalentes. Y esto siempre se tiende a relacionar con ingestas previas de alimentos ricos en histamina. Exacto. Si nosotros hacemos una correcta entrevista en el consultorio con el paciente, lo que detectamos es que alrededor de inmediatamente o alrededor de 3-4 horas posteriores a la ingesta de un alimento rico en histamina, vienen los síntomas. Eso es esencial para empezar a pensar en el diagnóstico, ¿sí? ¿Me repasás cuáles son los alimentos que más contenido o que más liberan histamina? Bien, los alimentos para tener en cuenta, por ejemplo, fermentados, ¿sí? Quesos fermentados. Un queso duro, un queso azul, por ejemplo, no así un queso blando. Esto es importantísimo empezar a detectar para no excluir totalmente muchos alimentos de la dieta del paciente, ¿sí? Frutos secos, cítricos, frutos rojos, ¿sí? Alcohol. Esos son los principales detectores y desencadenantes. Procesados, por ejemplo, enlatados y eso. Procesado. Todo lo que es enlatado, conservas, ¿sí? Lo que tiene es un proceso de conservación que hace que se produzca internamente más histamina. Hay microorganismos que descomponen ciertas moléculas y producen dentro de los alimentos ¿Chocolate? Chocolate también, exacto. Bueno. ¿Sí? Y mariscos, sí, todo lo que es el proceso de mariscos también. Ahí desarrollamos varios de los alimentos. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lappmann tiene una pregunta para vos. Bien. Oye, Leonora, qué gusto verte, que nos conocemos hace mucho tiempo. Contame un poquito el papel de la daosima, que es la enzima que podemos dar nosotros a través de la suplementación, y la histaminosis, y cómo cambió, obviamente, la evolución de la enfermedad. Yo desde que comunico sobre daosima, histaminosis, estoy viendo una cantidad de pacientes que van de consultorio a consultorio y no le dan pie con bola básicamente a la migraña, a los trastornos digestivos, y esto ha cambiado rotundamente el pronóstico y digamos el estilo de vida, la calidad de vida de los pacientes con histaminosis. Me gustaría que profundices sobre la daosima. Bien, Gabriel, es importante lo que decís. A ver, las mayores investigaciones datan de los últimos 10 años. Es decir, es una patología joven, si lo queremos llamar así. Con lo cual, bueno, ¿qué tenemos? Es una patología. Es una patología, exactamente. Es considerada una patología poco frecuente. Hoy el Ministerio de Salud lo declara como una patología poco frecuente. Lo cierto es que si bien cada vez lo diagnosticamos más, sigue catalogado como poco frecuente. Pero lo que decís es muy importante. Tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida del paciente. La daosima es un producto que contiene, ¿sí?, enzima DAO, que es la enzima capaz de metabolizar correctamente la histamina, es decir, de degradarla, de hacer que se elimine y parte se absorba. Entonces no se acumula en sangre. Entonces eso hace que los síntomas bajen, ¿sí?, cuando tengo que, por ejemplo, ingerir un alimento rico en histamina. O la contaminación cruzada, quizás vos venís comiendo baja en histamina, le das la daosima y ahí neutralizás también, ¿no? Exacto, exactamente, porque el paciente no siempre puede detectar qué alimento contiene histamina y qué no. Siempre hay lineamientos generales, ¿no? O un paciente que ocurre a un evento, a un cumpleaños, siempre aconsejamos que en esos momentos tenga el suplemento como para pasarla bien, ¿no? Totalmente. Sí, entonces apuntamos a mejorar la calidad de vida. Es acumulativo, ¿no? Esta histamina.
es acumulativo. En los lineamientos generales de la dieta, el principio es el no acumular. Es decir, si yo tengo un día de mi vida en un plato de almuerzo o de cena, le decimos a los pacientes que no acumulen todos los alimentos ricos en histamina. Es decir, no coman un pescado con una palta y de postre un chocolate, porque ahí se acumula mucha histamina en sangre. Entonces, una vez que están más estables, que les damos el suplemento y que, bueno, obviamente trabajan otros aspectos de sus vidas, ahí empezamos a incorporar pequeñas porciones de alimentos ricos en histamina junto con el suplemento. La ¿sí? Daosima, claro. Exactamente. Sí, y es importante remarcar cuando hablamos de suplementación, en este caso de Daosima, la gente lo puede conseguir en las farmacias del país. Es el lugar donde vos podés encontrar esta Daosima, que es parte de la terapéutica de la histaminosis, de la deficiencia de DAO. Pero volviendo a la etapa del diagnóstico, donde quizás quien está del otro lado empieza a sentirse identificado con los síntomas, con los alimentos que mencionás, en el consultorio, ¿cómo se hace? ¿Se hace únicamente con la entrevista? ¿Cómo haces una diferenciación con algún otro tipo de enfermedad quizás más infrecuente, no sé, la mastocitosis y demás? Bien, buena pregunta. A ver, en la entrevista es clave a la hora de pensar en los diagnósticos, ¿no? Entonces, lo que primero tengo que tener es una buena entrevista con el paciente o con sus familiares, ¿sí? Hablar mucho de alimentación, hablar mucho de posibles factores desencadenantes. Muchas veces no solo los alimentos desencadenan síntomas, a veces la privación de sueño, el estrés, factores psicoemocionales, factores ambientales, el calor extremo, sí, también hacen liberar histamina endógena, ¿sí? Producida por nuestro sistema inmune, por una célula, por varias células, pero una protagonista llamada mastocito, ¿sí? Entonces, en esa entrevista tengo que evaluar si la alimentación es la única provocadora de síntomas, ¿sí? Voy a apuntar más a este déficit DAO, ¿sí? A esta histaminosis. Ahora, si yo sospecho que hay una liberación interna producida por otros factores desencadenantes, puedo ir a buscar algo llamado mastocitosis, que es el aumento del número de mastocitos en sangre y en tejidos. Y bueno, métodos diagnósticos, a ver, la clínica es prevalente, yo puedo hacer un diagnóstico de histaminosis con la clínica, pero hoy contamos en Argentina con ciertas herramientas como el nivel de actividad de la enzima DAO en sangre y para detectar qué cantidad puedo tener circulante de enzima y si ese déficit puede ser genético, ir a buscar el gen Los que genes produce. directamente. Exactamente. O sea, hay varias herramientas para profundizar en el diagnóstico, pero el primer paso siempre es la consulta. Me gustaría cerrar esta entrevista con algún mensaje tuyo final para quien se sintió identificado con lo que hablamos en hoy. Bueno, es muy importante que el paciente, si se siente identificado, busque a su médico de cabecera, le plantee esta posible sospecha, porque hoy el paciente es el que nos trae a veces el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, no pensemos que todo puede ser psicológico, hay una patología, hay que investigarla y sí sabemos que hay herramientas para mejorar esa calidad de vida, ¿sí? Entonces eso lo vemos en la práctica y podemos darle mejores opciones al paciente. Hoy esto de contar con la Daosima creo que ha cambiado en muchos casos el escenario, pero siempre la base es la consulta con el profesional. Te agradecemos, doctora Leonara Méndez, médica de familia, referente en patologías mastocitarias, parte del equipo del Centro de Hematología Pavlovsky, muy clara como siempre. Seguramente en otros programas seguiremos profundizando y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con sus consultas que nos mandan al número que aparece en pantalla o en redes sociales. El sistema selecciona y sale tu pregunta en pantalla y nos dice que tengo una hija de 3 años que continúa con lactancia y muchos me dicen que debe cortar. ¿Está bien? ¿Hasta qué momento seguir con la lactancia? Qué buena pregunta. Qué tema controversial, porque lamentablemente sobre la lactancia opina todo el mundo. Y la realidad acá hay una dupla protagonista que es la mamá y ese niño o niña en cuestión. Los estudios científicos más relevantes muestran que no hay una edad concreta para terminar con la lactancia. Y lo digo así porque si bien no me gusta pelar cuestiones del campo científico para pensar en una práctica donde se juega el alimento soberano por naturaleza, que es la leche de madre, no me gusta como únicamente traer esto. Creo que hay que
pensarlo un poco más culturalmente, a ver qué le sucede a esa madre y a ese bebé que continúan en ese proceso y respetarlo y fijarse la coyuntura que los está atravesando. Me parece clave. Como recomendación, siempre fijarnos si a pesar de la lactancia se está alimentando bien, que es en el único punto donde siento que como pediatra puedo llegar a meter la cuchara. Porque los alimentos ricos en hierro a los 3 años claramente tienen que estar presentes. Entonces, si la lactancia es demasiado presente en el hábito cotidiano de ese niño de 3 años, bueno, de repente puede estar interfiriendo con la dieta de sólidos que ya pretendemos que esté muy instalada para esa edad. Es lo único que podría decir. Después el resto es medir un poco cómo se compensa la lactancia con las actividades propias para la edad madurativa que se espera para un niño o niña de 3 años. La lactancia materna exclusiva, ¿hasta qué momento se da? Lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes de un bebé y a partir de ahí se complementa, por eso hablamos de alimentación complementaria con semisólidos. Es decir, necesitamos semisólidos presentes para compensar un poco esos déficits que empiezan a aparecer con la lactancia materna. No alcanza, no es suficiente, hay que complementar con alimentos. Nos metemos ya en el noticiero. Nuevo estudio nos marca la importancia de reducir la edad de detección que nos va a ayudar a encontrar más casos de cáncer de colon. Un nuevo estudio hecho por la Sociedad Estadounidense del Cáncer confirmó que reducir la edad para comenzar los exámenes de detección del cáncer de colon ayuda a diagnosticar más casos a tiempo. La investigación analizó datos recientes de países donde se bajó la edad recomendada para hacerse una colonoscopía de los 50 a los 45 años y el resultado fue claro. Se detectaron más cánceres en etapas tempranas, lo que mejora significativamente las posibilidades de tratamiento y supervivencia. El cáncer colorectal aumentó entre adultos jóvenes en las últimas décadas, por lo que los expertos consideran urgente tomar medidas preventivas. Los especialistas recomiendan no solo respetar las edades de inicio para los estudios, sino también prestar atención a síntomas como cambios en el ritmo intestinal, sangrado o dolor abdominal persistente. La edad para la primera colonoscopía se hablaba en el torno de los 50 años. Este trabajo nos marca de adelantar los 5 años y ese adelanto nos va a permitir hacer más diagnóstico y con más diagnóstico vamos a poder aumentar la supervivencia porque vamos a estar generando diagnóstico en etapas tempranas. Sí, Milton, la verdad es que se están viendo tumores de colon más frecuentemente en jóvenes por el hecho de también mucha exposición a los ultraprocesados, enfermedades que antes quizás sucedían desde lo epigenético, ¿no? Vamos a hablar más lejos en la edad. Hoy tenemos los antecedentes familiares. O sea, descarga familiar y la alimentación que estamos llevando adelante. Una alimentación baja en fibra, alta en azúcares, alta en grasas saturadas, grasas trans. Todo eso impacta directamente el exceso de carne, digamos, eso estamos hablando de muchísima cantidad diaria, mucha gente lo hace. Todo ese y carnes que son procesadas, ¿no? Claramente, fiambres, todo eso ya hablamos en varios programas de que se asociaba a mayor incidencia, nuevos casos de cáncer de colon. Así que me parece muy interesante detectarlo de manera precoz, porque si nosotros tenemos una detección de manera precoz, claramente podemos quizás sacar un pólipo o una lesión precancerosa y de esa manera evitar todo lo que es la cirugía, la quimioterapia. Es muy importante también cambiar los hábitos. Sabemos que el cáncer, en todos los tipos de cáncer, hay un componente genético, pero hay un componente ambiental. Y el componente ambiental es este déficit de nutrientes, el exceso de alimentación procesada, la dieta DAM que siempre hablamos, dieta argentina mediocre, y lamentablemente mucho sedentarismo, mal descanso, todo eso también genera este reloj, ¿no? Que es la epigenética de activar genes quizás antes. ¿Cómo influye el estilo de vida? Lo vemos en este caso en la enfermedad oncológica, lo hemos repasado en la enfermedad cardiometabólica, siempre está presente y esto lo que nos marca es que tenemos mucho por hacer desde la prevención, moviéndonos más, generando una alimentación más real y utilizando los métodos de diagnóstico que hoy son herramientas que nos permiten instrumentar tratamientos antes. No hay que tenerle miedo al diagnóstico. El diagnóstico precoz tiende a salvar vidas y lo vemos en este trabajo aumentando la supervivencia. Sí, sin lugar a dudas, esto que estás diciendo es fundamental. Lo que sí siempre hacer hincapié, como hacemos en ADN Buena Salud, en la prevención, ¿no? Prevención, buscar el cáncer de manera precoz, pero también cambiar tu estilo de vida para evitarlo.
porque algo se construye cuando uno le da el ambiente tal para que esto suceda. Clarísimo, doctor Gabriel Larman. Nos tenemos que ir a un breve corte. Cuando volvemos, Gaby nos va a estar hablando de el índice de saciedad en los alimentos y cómo los podemos manejar para tener una mejor respuesta probablemente en tu tratamiento de obesidad y sobrepeso. La licenciada Mariana Kers nos va a estar hablando de los que directamente hacen lo que vos me decís para evitar una pelea, los que no luchan, no tratan de defender su lugar y te quedan sometidos. Y por el lado de la pediatra Evangelina Cueto nos va a estar contando sobre los berrinches, cómo los podemos manejar como padres o como abuelos. Así que quédate que vamos a un breve corte, pero enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Le damos la bienvenida a la Reserva del Oeste, un barrio cerrado único, en Ruta 6 a solo 3 minutos del acceso oeste, con escuela de equitación y cancha de polo profesional. Se consolida como uno de los desarrollos más exclusivos de la zona. Viví la experiencia de la Reserva del Oeste. Para más información, ingresá a www.lareservadeloeste.com.ar. Mira. Construí un hogar para tu familia y recuerdos para toda la vida. La Reserva del Oeste. Un mega barrio a tu alcance. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas y propuestas de tema que nos mandás al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. Y me quiero meter ya en el tema que nos propuso la licenciada Mariana Kers, esto de expresar realmente lo que necesito, pero a veces nos cuesta. Un miedo tenemos a decir lo que necesitamos porque, claro, venimos de toda esta generación donde hablar es discutir. Entonces tenemos mucho temor a poder decir lo que necesitamos y el miedo también a que la otra persona no nos entienda lo que realmente necesitamos y lo que estamos queriendo comunicar. Entonces lo que digo termina siendo para complacer al otro y evitar un conflicto. No es lo que realmente sentimos. No es lo que siento, no es lo que tengo ganas de decir, no es lo que necesito, pero lo digo como para evitarme un problema, básicamente. Por ejemplo, a veces les pasa esto, a ver, en casa también me cuentan, En casa les dicen a sus parejas, por ejemplo, estoy bien. Y hay algo y atrás. Estoy bien. Voy a ir con todas las negativas primero. Mira. Sí. Con todas las cosas que decimos. Las cosas que decimos que no son lo que queremos. Ay, deja, no es tan importante. Deja. Por adentro es. Estás hablando a tu pareja de algo y está mirando el partido de Atlanta. No, bueno, deja, no es importante. Hay cosas sagradas que no se tocan. Esto no es importante, está bien. ¿Sabes qué? Bueno, después lo hablamos. Después lo hablamos. Y peor, esta lo voy a hacer en otra nota, cuando del otro lado tengo esta respuesta. Claro. Esta es dolorosa, Esta es dolorosa, vos, después lo hablamos. ¿Para qué estoy haciendo algo más importante? Uy, qué terrible. Eso duele. Uy, que lo que duele. No pasa nada. Esta es un hitazo. Ya del otro lado se debe estar riendo las chicas porque esto es un hitazo. La decimos, me hago cargo, la decimos todas, no pasa nada. No, ya está, no pasa nada. Todo mentira, chicas. No es importante. Dale, no es importante. No me pasa nada. Y dale, yo me encargo. Dale. Y no queremos encargarnos. Claro, el problema es el problema es el tono y es el que no es lo que quiero decir. Y el eso es lo que dicen, pero lo que realmente quieren expresar quiero decirte, lo que necesito comunicarte es esto. Es que me dolió lo que pasó. Me dolió. Y fíjate que hablo de mí, no lo que vos hiciste. No te describo, no digo sos un desprolijo, sos mala persona o no me gustó tal cosa, sino hablo de mí, de lo que a mí me está pasando, qué emoción me genera esta conducta que acabo de ver o esta situación que acabo de observar. Es importante que empecemos a hablar de emociones en primera persona. Esta es, para mí, una de las claves. Necesito que me escuches. Hace poco atendí una pareja, esto no se los iba a contar en esta nota, pero les cuento. Hace poco atendí una pareja donde ella estaba muy saturada, tiene muchos hijos, estaba muy saturada por una situación familiar. Y ella empieza a relatarle a él todo esto, ¿no? De tengo mucha carga mental, no doy más, la vianda de las nenas, no puedo. Y él le dice, bueno, ¿sabes todos los problemas que tengo yo en el trabajo? Esto pasó en mi consultorio en persona. Y la verdad es que ahí
fue este el mensaje de ella. Ella no le estaba diciendo la vianda, el trabajo, la carga mental. Ella no estaba hablando de eso. Estaba hablando de esto. Él no podía escucharla. No podía escucharla y rápidamente se fue de la situación, ¿no? Es una conducta evasiva. Entonces hay que trabajar mucho, por eso siempre les digo, cada consulta de pareja es como un gran iceberg, donde en la cima de ese iceberg vamos a ver un poco lo que está en la superficie y es lo que trae la pareja. Pero abajo es donde está la conflictiva, donde nos tenemos que meter a bucear para ver qué investigamos. Quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes, necesito tu ayuda, necesito que me escuches, necesito tu ayuda. Siempre en primera persona, acuérdense, cuando tengo que comunicar algo, siempre es en primera persona, es muy importante. Esto me parece fundamental para encontrar del otro lado una respuesta Feedback. real, porque si solo decís y te quedás con lo que quizás del otro lado quiere escuchar o evitás este tema, tampoco no tenés noción de qué es lo que está pasando del otro lado. Te voy a decir algo más, y es muy doloroso lo que voy a decir, pero a veces, aunque hacemos este ejercicio de poder hablar en primera persona, si tu pareja, y estoy hablando de pareja, pero pueden ser amigos, familiares, un jefe, no importa, si del otro lado no hay feedback, no hay una devolución de esto, también te está dando mucha información. Y es muy doloroso eso, porque claro, uno no lo espera del otro lado, ¿no? Uno dice, bueno, yo estoy trabajando mucho en mí, tengo estas habilidades, las estoy aprendiendo, las pongo en práctica y del otro lado no logro que me escuchen. Entonces ahí, bueno, esa información, aunque dolorosa, te permite también tomar decisiones. Esta dice, esto me importa, hablemos ahora. Y esto de poder limitar también, que no todo es procrastinar también el momento de hablar, delegarlo, a la noche lo hablamos. Por supuesto siempre depende del contexto, pero si puedo hablarlo en este momento y lo necesito, digámoslo. Eso que marcaste, el contexto, es clave. Clave. Es clave, porque Clave. tampoco podés plantear necesito no. ahora y hay una situación. No, y, pero bueno, siempre la coyuntura está justo el primero. partido Sí, Atlanta. no, claro. Se quieren defender. Yo lo noto así, no Siempre sé. se van, están siempre se van, defendiendo. siempre se El van. partido de Atlanta no. Y esta es muy importante, validar lo que siento, aunque parezca chico, aunque parezca algo que no importa demasiado, pero validalo, que es un poco el ejemplo que les daba recién. No te estoy hablando de las viandas, te estoy hablando de algo que me preocupa, que es que no tengo tiempo para mí, que no sé cómo hacer para conectar con esta pareja, que no sé cómo hacer para recuperar el deseo. Y es totalmente distinto a quedarme en el detalle de la vianda o que me cambies de tema diciéndome, bueno, mi trabajo es muy importante, tengo muchos problemas. Todo esto, que es súper relevante, son ejercicios que tenemos que empezar a hacer nosotros, nosotras mismas, porque es importante que empecemos a salir de estos esquemas que nos enseñaron y que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, donde hablar es discutir. Hablar no es discutir. Si aprendemos a hacerlo de una manera asertiva, hablar va a llevarnos a expresar lo que necesitamos y a tener una comunicación mucho más fluida del otro lado. Pero, como les dije antes también, la realidad es que a veces, aunque hacemos todo esto y hacemos este gran esfuerzo para hacer este ejercicio, si del otro lado no tenemos la respuesta que necesitamos, bueno, habrá que pensar. Uno se da cuenta fácil que está diciendo lo que dice por decir y que realmente no está expresando lo que verdaderamente necesita. Yo creo ¿Es algo que hay que trabajar, la identificación de esa situación? Sí, ¿o no? siempre hay que empezar a registrarlo. Lo que pasa es que a veces tenemos tan naturalizado esto que no podemos hacer un registro claro de si esto es algo que aprendí, si es algo que lo digo para evitarme una discusión o evitarme un conflicto. Quizás ni siquiera escale a una discusión, pero a veces esto de te estoy diciendo algo, uy, no lavaste los platos, ¿qué pasó? Y del otro lado se ponen a mirar la tele y la verdad es que es muy dolorosa esa situación, porque yo te estoy diciendo algo que necesito, porque alivia mi carga mental o por lo que sea, y cuando no está ese feedback, cuesta mucho empezar a registrarlo. Si esto se consolida a lo largo de los años, porque se repite, el cerebro aprende esta conducta, la valida y la sigue repitiendo, entonces cuesta mucho salir también de esos circuitos. Muy bien, muchas gracias, licenciada Mariana A Kers. Vamos a hablar del índice de saciedad, Vamos. Gaby. Vamos al centro del estudio porque tenemos alimentos para empezar a entender este índice que hay que tenerlo en cuenta. Es muy interesante porque es un índice que se relaciona principalmente con la saciedad que tiene nuestro cuerpo. Hay alimentos, como dijimos antes, los ultraprocesados, tienen un índice de saciedad muy baja. Sin embargo, estos alimentos que vamos a empezar a mostrar tienen un índice de saciedad más alta. O sea, acá tenemos dos índices que tener en cuenta. Por un lado el índice de la saciedad y por el otro lado también el índice glucémico del alimento. En general estos ultraprocesados y demás generan picos de azúcar muy rápido. Ese es el índice glucémico del alimento. Y si tienen picos de un índice glucémico muy alto, nos va a provocar que liberemos mucha insulina y esa insulina va a generar más depósito de grasa, va a generar que nos dé
apetito y seguir comiendo, y además va a terminar con la consecuencia que estamos viendo en nuestra sociedad actual, que es más resistencia a la insulina y que está muy ligado a esto que vamos a hablar. Exactamente, tenemos diferentes placas para poder explicarle a la gente esto del índice de saciedad y vamos a proponerle, ¿no?, cómo mejorar esa insulina, algún tipo de menú, ¿no?, como para poder mejorar esto y la importancia que tiene, ¿no?, primero, elegir los alimentos. Entender esos alimentos a la hora de elegir y tener en cuenta este índice de saciedad. Veamos alimentos de alto índice de saciedad. A ver, hay una placa que nos acompaña para entender alimentos que llenan más a base de proteína, por ejemplo, el huevo, el pescado, el pollo, la carne, yogur, legumbres que nos está faltando en nuestra alimentación, tienen un buen índice de saciedad. La fibra como la avena, el betaglucano, tienden a llenarnos y eso genera satisfacción, saciedad. Alimentos con volumen y agua, como las papas, las frutas enteras, generar mezcla de vegetales, verduras, ensaladas y evitar el ultraprocesado. Bueno, es clave esto, ¿no? Me parece fundamental esta placa para que la gente diga, bueno, ¿con qué arranco? Fíjate esto, ¿no? Avena, la avena es fibra, se puede mezclar, por ejemplo, avena con yogur, con frutos secos, frutas, esto es fibra. Ahí tenés fibra y proteína. Generás esa combinación, generás más saciedad. Exactamente. Todavía aumentás más ese índice de saciedad. Y bajás los picos de insulina. Proteína con ensalada, fibra y proteína. Las legumbres son muy buenas, fíjate que tienen también un índice de saciedad muy alto, como tenía la papa, que si te fijas ahí en el índice de saciedad, son los que te dan saciedad 2 horas, ¿no? Fíjate esto, el pollo con vegetales al vapor o una tostada con huevo, proteína. Y hay algo que es importante, porque acá tengo un suplemento, Milton, me parece importante hablar de la insulinoresistencia y cómo manejarla desde la suplementación, además de el ejercicio y la alimentación. Porque está muy ligado a esto. Cuando nosotros incorporamos alimentos o combinaciones de bajo índice de saciedad, generalmente están relacionados a este índice glucémico, al aumento del azúcar en sangre. Entonces vamos a estar liberando mucha insulina. ¿Y qué nos pasa sobre todo a partir de los 40, 45 años? Esa insulina que segregamos cada vez es más inefectiva, es más ineficaz. Entonces le cuesta. Y cuando le cuesta aparece la resistencia a la insulina. ¿Y nuestro organismo cómo responde? Liberando todavía más insulina. Un círculo totalmente vicioso. Y ahí se relaciona todo esto que hoy conocemos y que está tan vinculado a la obesidad y el sobrepeso con este exceso de insulina circulante. Claro, sobrepeso y obesidad también tiene una relación con la inflamación, la insulinoresistencia, obviamente la alteración del microbiota, que en otro momento hablaremos, y obviamente el estrés oxidativo. Ahora, el Metacitol RI es una excelente opción dentro de un plan nutricional, por ejemplo, que te dé saciedad, para bajar esos niveles de insulina. El Metacitol lo que hace, lo siguiente, tiene una combinación de dechiroinositol y minoxidil 41, que los estudios clínicos muestran, acá se ve, Metacitol RI, porque hay 2 Metacitol, en este caso es el Metacitol mujer, el Metacitol RI tiene lo que es el dechiroinositol y el minoxidil, tiene serrapeptasa, tiene cromo, que ayuda a esta ansiedad, y suelo darlo en los pacientes antes de las comidas principales, antes del almuerzo, antes de la cena, y eso genera, Milton, una disminución de esta insulina, de la insulinoresistencia, y a su vez los estudios ya relacionan interesantemente con descenso de peso. Claro. Descenso de peso. Y la clave se da que el aporte de este nutriente que está en Metacitol RI ayuda a sensibilizar esa insulina, a que funcione mejor. Cada vez que vos necesitas esa insulina, pueda meter el azúcar que está circulando adentro de la célula para generar energía. Porque hoy en día todos los tratamientos de obesidad y sobrepeso, incluso los de medicamentos, focalizan en esto, en la resistencia a la insulina como la principal causa de obesidad y sobrepeso. Siempre te hablamos que es importante cuando hablamos de sobrepeso hacer un diagnóstico porque es una enfermedad multifactorial y en cada caso puede predominar uno u otro. Ahora, lo que sabemos y lo que se viene demostrando es que a partir de los 40 años esta resistencia a la insulina suele estar presente. Entonces la tenemos que manejar desde el plan alimentario, eligiendo bien los alimentos, buscando alimentos de un mayor índice de saciedad, poder combinarlos mejor, disminuir el impacto de azúcar en sangre, utilizar elementos que nos ayuden a sensibilizar la insulina. Y si con todo eso no alcanza, vamos progresando en las terapéuticas. Pero el primer paso siempre va a ser estilo de vida. Preguntate cuánto te movés, la alimentación
y la suplementación Claro, basada en evidencia. La suplementación, el metacitol RI, también dentro del metacitol está el metacitol mujer, que sirve para el ovario poliquístico, pero te ayuda a sensibilizar la insulina. La dosis generalmente es 1 antes del almuerzo, 1 antes de la cena. Y la idea es sostener en el tiempo con un plan. De hecho, vamos a mostrar unas ideas de menú para poder sostener el metacitol. Obviamente siempre consultar con tu nutricionista, es muy importante la evaluación, pero entre estas dos combinaciones vas a lograr saciedad y disminución de la insulina a través del metacitol RI, que se consigue en toda la farmacia. Y vas a bajar la inflamación asociada a la obesidad y sobrepeso por el tipo de formulación que tiene el metacitol RI. La inflamación está muy presente en las células grasas. Las células adiposas generan inflamación y tenemos que bajarlo, y con esto vamos a ayudar a controlar esa inflamación. Pero quiero ver el menú que nos preparó el doctor Gabriel Lappmann. A ver qué nos acá esto me armaste. lo mandó Delphi desde diferentes lugares. Desayuno, mirá, yogur griego, avena. Yo como yogur griego sin avena porque es con gluten, más manzana y canela, está muy bueno. Está muy bueno, antiinfectante, antiinflamatorio. Almuerzo, una ensalada de papa, huevo duro, proteína. Con atún también, que verduras crujientes. Y la oliva. Si vas a condimentar, utilizá el aceite de oliva. Aparte merienda. 3, vamos con la merienda del doctor Lappmann. Naranja y puñados de nueces. Y una cena, un pescado a la plancha con ensalada grande más hojas y legumbres. Es interesante siempre sumar la proteína, sumar, si te quedas con hambre, tomás el metacitol RI. Acá me pregunta el hincha de Chacarita, que me parece que... Con cuatro de lechón comidas, con rusa. No, 4 comidas está bárbaro. Me parece que con este menú vas a andar generar, muy bien. Aparte, los alimentos que elegiste son de alto índice de saciedad. Exactamente. Así que está perfecto el menú, me gustó. Doctor, yo lo voy a aplicar. Mañana estoy ya siguiendo el menú del doctor Lappmann. Muchas gracias. Bueno, ahí lo pueden buscar. Y el metacitol RI, como dijimos, se consigue en toda la farmacia de venta libre. Muy interesante para insulina resistencia, descenso de peso y mejoramiento de la inflamación. Vamos al panel, que quiero entender el manejo de los berrinches. ¿Qué hacemos con esos berrinches que nos hacen los chicos? Qué complicado, ¿no? Porque si no revisamos un poquito qué pasa en la adultez, muy difícilmente, como digo siempre, vamos a comprender lo que pasa en la infancia. Que tiene derecho, la infancia tiene derecho a desplegar una serie de emociones un poquito mal conducidas, si queremos, y nosotros tenemos que hacer de espejo y de control de esa situación. ¿Ustedes saben de dónde viene la etimología de la palabra berrinche? Porque decimos berrinche, que ya tiene no sé de dónde viene. Una sonoridad rara, ¿no? Berrinches. Bueno, parece, porque es una de las teorías etimológicas sobre la palabra berrinche, que berrinche viene de berraco, que es un cerdo macho reproductor que hace un berrido cuando alguien, digamos, lo provoca o le sucede alguna situación que lo exalta. Así que es bastante despectiva la palabra berrinche. Súper. Decimos, claro, hace un berrinche, ¿no? Como un cerdo macho reproductor, medio extraño. Está bueno recuperarlo un poco para desestigmatizar lo que le sucede a los chicos, que por edad cronológica tienen todo tipo de derecho de que esto suceda. No es lo mismo un berrinche en la vida adulta que un berrinche en su pico máximo, que son los famosos 2 años y medio. ¿Cómo definirías berrinche? Berrinche es una especie de estallido. Si quieren, hay placas. A ver, vamos por a ver ahí la placa para entender qué son los que berrinches. nos pueden orientar y vemos ordenar. la placa. ¿Qué son los berrinches? Son explosiones emocionales intensas de enojo, frustración o tristeza que se dan entre el 1,5 años y 5 años, con un pico alrededor de los 2 años. La manifestación es a partir de llantos, gritos, pataleo, negarse a colaborar o tirarse al suelo. Esta la he vivido. Forma normal de expresión cuando Todas. predomina la comunicación corporal sobre la verbal. Exactamente. Lo clave es entender que el lenguaje, en general, en los terribles 2 años, así se les llama a este momento de la vida, terribles para los adultos. Los pibes la están pasando bárbaro y así tiene que ser. Lo que pasa que, como todavía no tienen un lenguaje verbal demasiado elocuente, con posibilidades de comprensión de lo que les está pasando y por ende de devolución hacia el afuera, bueno, la manifestación o la expresión es corporal. ¿Tienen derecho? Por supuesto que sí, y nosotros tenemos que hacerles de reflejo, tenemos que contenerlos, tenemos que entenderlo y, por supuesto, constituir límites claros. Me parece que ahí está la clave, porque si no lo sabemos manejar, después pasa a ser la herramienta de extorsión. Sabe que con un berrinche pero esto consigue lo que quiere. Todo. Claro, pero ahí también no. hay una especie de mito, ¿no? No es que nos Vamos a la están escuela, manipulando. vamos a la escuela de padres, ya fuimos la otra vez. Escuela de padres. Escuela de padres. La otra vez mi hijo, 11, no es un berrinche, pero no quiero ir a taekwondo, pasa taekwondo, no hay Vas discusión. igual.
Claro, no hay discusión, no estoy discutiendo. No te estoy preguntando. A ver Bueno. qué opina A la ver qué opina. pediatra. Yo he dado coordenadas en este espacio, hablé mucho de la participación de las adolescencias, las niñeces en el campo de la construcción de límites, me parece clave porque si ellos no participan, no lo van a sentir como parte. Es una cuestión de estrategia incluso. Si vos no participás de algo, te sentís afuera y por ende no te comprometés con eso que te resulta tan externo. En cambio, cuando el límite se comprende desde un lugar más participativo, es más probable que haya adherencia a ese límite que queremos establecer. Pero volviendo a los más chiquititos, es lo primero que tiene que pasarnos como adultos es comprender que no lo hacen manipulatoriamente, sino porque por edad madurativa no están pudiendo expresarlo Claro, de uno otra dice, forma. aprendiendo a eso manipular. estamos Bien, aprendiendo. están Pero aprendiendo. bueno, uno lo toma No, como una no, estrategia de no. manipulación. No, ¿por No. qué No. pasan estos berrinches entonces? Suceden, como A ver. decía antes, porque no tienen la capacidad de expresar, hacer un insight y decir, bueno, lo que me está ocurriendo es que estoy muy cansado, quiero irme a dormir. No, en ese momento expresan una emoción que no saben traducir, por eso es tan importante esa traducción. Nosotros somos los que tenemos que poner palabras y calma a la situación con mucha amorosidad y respeto, sin pasarnos, por supuesto, límites sí, pero límite respetuoso, y conducirlo lentamente hacia eso que no está pudiendo comprender de su propia fisiología, que es este estallido, ¿no? Me pasan cosas y no sé de qué se tratan. Bueno, seamos traductores amorosos de esa situación. Veámoslo en placa el por qué ocurren los berrinches, que nos va a ayudar a terminar de entender esto. Son parte del desarrollo normal en la primera infancia. Aparecen porque el niño o niña vive emociones intensas que aún no sabe regular. Tiene pocas palabras para expresarse, busca autonomía, pero necesita contención. Para los adultos es una oportunidad de poner límites respetuosos y ser modelo de regulación. Estamos aprendiendo y Vamos tomando bien en la conocimiento escuelita. en la escuela de padres. Sí, sí. Escuelita. Pensaba también esto de la regulación, que me parece súper interesante de los adultos, que yo no trabajo con niños, pero sí con parejas haciendo orientación a padres desde otro lugar, desde la ESI, pero sí muchas veces explicamos que para validar las emociones de los chicos es un poco como el funcionamiento de la máscara de oxígeno del avión. Vos primero tenés que estar regulado, vos primero tenés que estar en un estado de calma para poder ayudar a otra persona. Si vos no te pones primero la máscara de oxígeno, no podés ayudar a nadie. Esto es exactamente igual. Totalmente. Primero trabajar en la calma, en la autopercepción de ese estado mental propio, y recién después puedo trabajar con la calma y la regulación emocional de una personita con un cerebro en desarrollo. Lo que pasa es que los adultos tenemos un largo camino a recorrer. Vos hablabas perfectamente Sí. de esto de, bueno, muchas veces no sabemos lo que nos pasa y decimos algo en relación a eso que creemos que necesitamos, pero no está ni cerca. Bueno, si no revisamos primero qué nos sucede y después somos buenos traductores para las infancias, no vamos a poder revertir ese destino comunicacional que es tan deseable, no solo para lo vincular, sino también para lo globalmente social. Clarísima, doctora Evangelina Cueto. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa. Estamos en el tramo final y quiero que entren tus preguntas. A ver si llega la tuya que nos mandaste al número que aparece en pantalla. Aparece y nos dice, mi mujer me fue infiel, tenemos una nena chica, pero yo realmente no puedo digerir esto. Me sacó de sí después de 30 años de pareja confiando ciegamente. Bueno, qué tema la infidelidad, ¿no? Hemos hablado acá en el programa algunas veces. La infidelidad, un poco lo que siempre les digo es una elección unilateral, ¿no? Rompe un pacto de confianza, rompe un compromiso que hay en ese vínculo, y es muy difícil después de una infidelidad pretender que todo esté como antes, que todo siga como si nada. Entiendo, por supuesto, la decepción que debes estar sintiendo y el estado emocional en el que te encontrás. Sugiero varias cosas. La primera es hacer una red de apoyo real, no una red social, sino una red real. Refugiate en amigos, en familia, habla mucho de este tema. Por otro lado, hacer terapia psicológica, puede o no ser en pareja, dependiendo de qué es lo que quieren lograr en esta relación a futuro. A veces la terapia de pareja sirve para poder ponerle palabras a ese dolor, para que ambas partes lo puedan entender, y entender también que a veces, no digo siempre, la infidelidad no es hacia vos, no quiso lastimarte a vos, sino que en realidad quizás ella estaba buscando una nueva versión de sí misma. Eso no significa que sea menos real lo que haya pasado, que duela menos, pero a veces permite entender mejor en dónde está cada uno en esa relación. Así que mucha aceptación en esta situación y terapia para poder acompañar ese proceso. Vamos a tratar que entre una pregunta más. Vos la mandaste al número de WhatsApp que aparece en pantalla
y sale en sistema, tengo 45 años, tomo amlodipina, losartán, y lo más bajo que tengo cuando estoy normal es 170 y de mínima 8,5. La mayoría de las veces me duele el pecho, me mareo de la nada y me zumban los oídos. Está hablando de hipertensión arterial, Sí. está medicada, pero mal manejada los valores. Sí, por lo visto, si tiene más de 170 es un factor de riesgo muy alto y no está controlada esa presión arterial. Lo primero, claramente hay que reevaluar la medicación, hay que ver estudios complementarios para ver que no tenga ninguna patología coronaria. Entonces, ¿qué haría yo? Inicialmente un estilo de vida saludable, una dieta DASH, D-A-S-H. O sea, ya de base el estilo de vida y la dieta ayudan a bajar la niveles. Sí, O sea, hay que totalmente. prestar atención a esto, no es solo la medicación. No, La medicación no. es una parte más, pero necesita el pilar del Sí. estilo de vida y de la alimentación. Fundamental el estilo de vida, de hecho 4% de la población controla la presión con medicaciones, probablemente requiera otra medicación. O sea, en este caso, por los valores que expresa Sí, y los sí. síntomas, Ahí falta no un va a diure- alcanzar con esto y probablemente requiera medicación. Sí, como un viejo hipertensólogo diría que le falta algún diurético si no está, y subir a ver algunas dosis. Vi lo de los sartán, Pero ya dice, ya tomo 2 medicamentos para la y presión el arterial. UKPDS, viste, es un estudio muy interesante que 4 medicaciones promedio para O sea, la controlar medicación muchas completa o que se puede llegar incluye hasta 4 hasta fármacos. 4, en algunos casos es el losartán, la amlodipina, algún diurético y a veces un bloqueante de la aldosterona. Es frecuente verlo. Y después estilo de vida, descanso, reducción del estrés, alimentación, todo eso, ejercicio, pero siempre valoración, porque el dolor de pecho me llama la atención. Así que evalúa con tu cardiólogo que no sea una angina de pecho, una patología coronaria. Y esto que le zumba los oídos todo el tiempo también puede hablar de que tiene una hipertensión de manera permanente y sostenida. Y es importante esto de los síntomas que Muy marcaste importante. cuando aparecen, generar la consulta e identificar en el momento también de aparición. Totalmente, hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, un ecodoppler del cuello, como hablamos en otros programas, un perfil lipídico, ver que no haya insulinoresistencia. Hay un componente dentro de la hipertensión, es un complejo hipertensivo que es a tratar desde el estilo de vida, la suplementación y la medicación. Nos quedamos sin tiempo, Queda solo la frase del doctor Lamman y nos tenemos que ir. No podemos seguir profundizando. El éxito es de quien aprovecha las oportunidades que te da la vida. Está mal escrita ahí, así que- El éxito Sí, me la- es me de la- quien aprovecha las oportunidades Así que te yo da la la leí, vida. pero no me salió. ¿Está? O sea, el éxito es aprovechar las oportunidades de la que te vida, da la vida. y hay que estar preparado para cuando Para aparecen esto. esas oportunidades. Yo creo que la persona del otro lado no entendió, ¿no? Bueno, sí, esto es clave, estar preparado para cuando esas oportunidades aparezcan y ahí vas a tener seguramente éxito. Nosotros nos tenemos que ir, pero quedan las líneas de comunicación abiertas para que nos mandes tu pregunta, tu consulta, tu propuesta de tema en el momento que quieras. La mandás al número de WhatsApp o a las redes sociales. Nos despedimos de esta manera. Nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública para hacer mucho más. ADN, buena salud.